Bien, muchachos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tengan buenas tardes. Bueno, el día de hoy, dame un segundo, por favor, últimos ingresantes. Bien, muchachos, el día de hoy entonces, miércoles, estamos 8, 9, 10 de noviembre. Bien, vamos a desarrollar el tema de geografía que ves a continuación. Esta es la geomorfología amazónica. Antes, muchachos, Antes, antes de empezar, siempre haciéndoles recordar, ¿no? El envío temprano, el envío oportuno de sus actividades. Asimismo, también cualquier eventualidad, cualquier corrección que haya que hacer, ¿no? Cualquier inconveniente que se haya presentado, hacerlos saber, por favor. ¿No? De igual manera con lo que son las correcciones, ya sea en asistencias a clases, ya sea las cámaras prendidas o no prendidas, de repente hay fallas técnicas, tal vez no has podido presentar a tiempo las tareas y pretendes hacerlo después de la fecha, claro, se puede hacer, pero avisa, ¿no? Avisa el inconveniente que pudieras haber tenido, ¿no? De igual manera, con la publicación de las notas, recuerda que las notas están publicándose a diario, ¿no? Revisa, por favor, chequea, de repente puede haber algún error, alguna nota, de repente tu nota está en blanco, el casillero donde va tu nota lo ha dejado en blanco, y pues tú sí has presentado la tarea, ¿no? Recuerda que todo eso, lo que en caso haya reclamos, algún inconveniente, usted me lo hace saber. Yo automáticamente reviso todo, reviso la información, ¿no? Así como recuerda que asistencia, ahí están las fotos que se toman, que marca, a través de la cual se toma la asistencia, ¿no? O evidencia la asistencia, la presentación de las tareas, ¿no? Esto recuerda que también a veces se me pasa el poder colocar alguna nota, ¿no? Yo para cerciorar o confirmar que usted ha enviado las tareas en la fecha correspondiente, yo reviso el historial del WhatsApp de las tareas y pues reviso la fecha, el día y la hora. Oh, te conseguí dúo. Reviso la fecha, la hora y para poder confirmar lo que se me está diciendo, ¿no? En caso de ser cierto, te comentaré, ¿no? Si es cierto, y bueno, me equivoqué. En caso de que no, te mostraré, te daré la evidencia de que no es así tal como me estabas diciendo. No, pero siempre comunicándonos, por favor, siempre comunicándonos, ¿no? Con tus registros, con tus notas, con tus boletas, con todo, ¿no? Siempre puede haber alguna falla, y si hay que hacer corrección, se hace, claro, está la corrección sin ningún problema, ¿no? Ya que se han presentado esos casos. Un ratito, ya que se han presentado esos casos y se ha hecho la corrección, claro está. A ver, acá hay un individuo que no lo conozco. Vamos a omitir para ver de quién se trata. Bueno, ya saben, como siempre, por favor, cuando ingresen a la clase, por interno, alguna consulta. Ok. Ok, no se preocupe, claro, yo entiendo. Yo sé que en estas fechas, en estas 2 semanas, a muchos de ustedes les ha tocado también sus vacunas, ¿no? Y pues, obviamente, hay algunos quienes sienten los efectos de esa vacuna, malestar en el brazo, malestar corporal, fiebre, etcétera, etcétera. Obviamente eso se sobreentiende, está de más, pero siempre es bueno comunicarlo. Gracias por avisarme, por favor, por decirme. ¿No? Y al momento de enviar la tarea, por favor, hágame recordar eso justamente que me está diciendo ahora, ¿no? Para tomarlo en cuenta. O para recordarlo, mejor dicho. Y cuando ingresen, por favor, coloquen sus nombres, coloquen sus nombres, por favor. Joan, me escucha, por favor. ¿Cuál es su nombre para colocarlo en la lista o verificar la lista? TM Joan o TM Joan.
No, no tengo respuesta. Nada, ¿verdad? Nada. Entonces, yo, pero dígame, pues al menos un mensajito envíeme, pues, ¿no? Para no estar. Joan Miranda Marín, sí, ¿verdad? Ok, ok, claro. Cuando entre con otro nombre, avíseme, profesor. Estoy con otro nombre y para tener conocimiento y para no perder tiempo buscando el momento en el que cambie el nombre, ¿no? Y buscar uno por uno. Bien, muchachos, entonces esas indicaciones, por favor, siempre tenerlas en cuenta. Recuerda que cualquier cosita la podemos subsanar, solucionar, cualquier inconveniente, siempre comunicarnos, ¿sí? Muy bien, lo que se busca siempre es, pues, brindarte las facilidades para que ustedes puedan desarrollar sus clases y el aprendizaje de la manera elemental. Bien, muchachos, el tema del día de hoy. Ahora sí, sin más que decir, vamos al día de hoy. El tema, geomorfología amazónica. Simplemente acá ha habido un error en la presentación. Esto es para secundaria 3, es decir, cuarto, quinto de secundaria para ustedes. Al hablar de la geomorfología amazónica, muchachos, simplemente nos estamos refiriendo o nos vamos a referir a la Amazonía, ¿no? A la Amazonía o la selva peruana, como tú quieras conocerla, tal vez así la conoces, o es mejor para ti llamarla así, la geomorfología amazónica, la geomorfología de la selva, la región amazónica, simplemente. Como bien ustedes saben y entienden, muchachos, esta región, la Amazonía, es la región más extensa. Esta se ubica en la zona oriental del Perú y su característica principal, como bien sabemos, es que está cubierta por una densa vegetación, gran vegetación y una variada vegetación, ¿no? Eh, Aparentemente, muchachos, en la Amazonía nosotros podemos encontrar muchos recursos y aparentemente, bueno, tal vez por ahí el día de hoy tú sabes que esta zona está siendo explotada, ¿no? Bueno, no explotada, no, depredada prácticamente. Tal vez el pensamiento es que los recursos que se encuentran en esta zona son ilimitados. Aparentemente piensan que no se va a acabar, aparentemente no se está midiendo las consecuencias de lo que el día de hoy se está haciendo en esta zona, ¿no? A pesar de que existen políticas, pero no se aplican. Existen diferentes grupos que protestan, que utilizan las herramientas necesarias para evitar y combatir pues, la depredación de nuestra Amazonía. Pero bien sabemos que existen diferentes grupos ocultos, mafias, y se han visto, si ustedes siguen un poquito las noticias, que diferentes organizaciones, líderes regionales, líderes amazónicos, han sufrido accidentes, han desaparecido simplemente, tal vez promovido por las mafias que existen acá. Pero bueno, sabemos pues que la Amazonía es un territorio accidentado de difícil acceso, que desde la antigüedad eh, culturas, pueblos como los incas, como los españoles cuando estuvieron acá, quisieron ingresar a esta zona. No han podido, debido justamente a esta característica que nos presenta, ¿no? La Amazonía. Y dicho sea de paso, también sabemos que la Amazonía está alimentada por la red hidrográfica más larga y caudalosa del mundo. En este caso, o perdón, por la red hidrográfica procedente del río más largo y caudaloso del mundo. En este caso, el Amazonas, no el Amazonas. Ya habíamos esclarecido, comentado en clase anterior, el río más largo del mundo, Amazonas. Y en el Perú, ¿no? Teníamos ahí la Amazonía. Varía, bueno, dentro de la clasificación propuesta por Javier Pulgar Vidal, los 8 pisos ecológicos, sabemos que son Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Selva Alta y Selva Magua. Y justamente tenemos ahí la división de la Amazonía en estas dos regiones, ¿no? Selva Alta o Rupa Rupa, que significa ardiente, Rupa Rupa, término que significa ardiente, o
Y la otra región es selva baja, ¿no? U Omagua, ¿no? La región del pez de agua dulce. Entonces, así está dividido la Amazonía. Y su altitud varía entre los 80 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De 80 a 1000 metros de altura, ¿no? Ese es entonces sus características de la Amazonía, ¿no? Y lo último que he comentado, según la clasificación impuesta por Javier Pulgar Vidal. Y ahí tienes justamente la división, ¿no? Ahí tienes entonces justamente la división de la Amazonía en el Perú, ¿no? Rupa Rupa o Magua, selva alta, selva baja. Rupa Rupa o selva alta. Esta se ubica sobre los 400 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Territorio totalmente accidentado, territorio totalmente... es un territorio totalmente... territorio característico por los constantes deslizamientos que hay en esta zona, ya que se ubica a cierta altura, pues es territorio totalmente accidentado, cubierto o tenemos la presencia de los cerros de más o menos elevados, con laderas fuertes y grandes pendientes, ¿no? Terrazas, tienes ahí la presencia de terrazas, tenemos la presencia de valles longitudinales. En la selva también tenemos valles, hemos visto valles presentes tanto en la región andina y en la región costera. Tenemos ahí la presencia de pongos en esta zona, la presencia de grutas o cavernas en esta zona de la región Rupa Rupa. En el otro lado tenemos la región de la selva baja, u Omagua. A esta hora, a ver. Un segundo, por favor. Nuevos. Ya está. Muy bien, estaba entonces ahora comentando de las características de la región selva baja o la región Omagua. Aquí más por el contrario tenemos, bueno, una altitud no tan elevada, que varía entre los 80 a 400 metros sobre el nivel del mar, con territorios totalmente o un relieve totalmente ondulado, ¿no? Un territorio totalmente ondulado, la presencia de grandes ríos, y acá tenemos un sistema de depósitos, ¿no? Los pantanos, ¿no? Todas las pendientes, el agua, los depósitos y sedimentos que proceden de las lluvias y que se originan en la selva alta, se vendrán y se depositarán en la zona de la selva baja, ¿no? En el piso inferior de la Amazonía. Acá tenemos terrazas escalonadas, tenemos depresiones, tenemos zonas pantanosas que se conoce como tipishkas, tenemos ríos, ríos serpenteantes, ríos sinuosos, ríos largos, ¿no? Que describen una curva, ¿no? Curvaturas, que ustedes han visto la curvatura que corresponde a los ríos largos, ¿no? Esos son conocidos como meandros, que simplemente son las curvaturas de los ríos. Y en la selva alta, en la selva baja, perdón, vamos a encontrar también diferentes geomorfologías o diferentes geoformas, ¿no? Como los filos, los altos, restingas, los tahuampas o aguajales, ¿no? Del cual se extrae un fruto conocido como la guajala. Bueno, vamos a ver entonces cada una de ellas. Ahí está. Geomorfología amazónica. En este caso vamos a empezar con Rupa Rupa, con Rupa Rupa o con la selva alta, ¿no? La geomorfología de la selva alta. Vamos a empezar con los valles longitudinales, muchachos, ¿no? Los valles longitudinales. Recuerda que hay valles ya en la costa, hemos visto los valles costeros, ¿no? Estos valles costeros serán conocidos o son valles de tipo transversal, que van de este a oeste. Es muy diferente a los valles, ¿no? Que presentan los valles de la región selva alta, que son valles longitudinales, que van de norte a sur.
¿no? Los valles longitudinales que van de norte a sur. Los valles de la costa, pues son valles transversales, de este a oeste, ¿no? Y en la sierra también hemos visto los valles interandinos, o la presencia de los valles interandinos. Como bien usted sabe, muchachos, hay cositas que usted sabe, ¿no? Los valles, un valle simplemente su concepto dice que son áreas que están cercas a un río, ¿no? Valles son áreas cercas a un río. Y entonces, usted entiende por obvias razones que si son zonas que están cerca a un río, en estas zonas hay una gran actividad agrícola. El suelo de estas valles, el suelo de esta zona es apto para la agricultura, ¿no? ¿Por qué, profesor? Por la calidad de sus suelos, pues suelos, por la calidad de sus suelos. Esa característica o ese tipo de suelos son conocidos como tipo de suelos fluviosoles, ¿no? Que son aptos para la agricultura, ¿no? Por lo tanto, o por consecuencia, estos valles son de gran importancia para la región. Estos valles son necesarios e importantes para sostener a esta zona. Y en estos valles vamos a tener la producción variada de diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos producción del café, tenemos la producción del cacao, ¿no? Allá en la zona de Chanchamayo, en la zona de Chanchamayo, ¿no? La región de Junín, ¿no? Cacao, arroz, frutas, uno más. Un segundo, por favor. Ese milagro. A ver. Ok, ya está. ¿No? Entonces ubicamos ahí a los principales valles, ¿no? A los valles presentes en la zona de la Selva Alta o Rupa-Rupa, ¿no? Mencionaba en Valle Chanchamayo, allá en la zona de Junín, San Román, La Merced, mencionando algunos de ellos, ¿no? En Cusco, el Valle de Quillabamba, ¿no? El Valle de la Convención, más conocidos. En Huánuco tenemos Valle de Huallaga, ¿no? Que comparte justamente con el departamento de San Martín también la presencia del Valle de Huallaga, ¿no? Y en Cajamarca, Jaén y San Ignacio, ¿no? Entonces estos son algunos de los valles de esta zona, ¿no? Y claro que el valle más extenso, el Valle del Huallaga, donde vamos a obtener justamente el café, el cacao, y dicho sea el café, esta zona es zona cafetera por excelencia, allá en Chanchamayo, ¿no? Y el Huallaga es el más extenso del Perú y valle cocalero. Ya tenemos la producción de coca. Y abarca los departamentos de Huánuco y San Martín. Siguiente valle, siguiente geoforma. Tenemos los pongos. Ustedes recuerdan, a ver si recuerdan, cuando vimos la geoformología andina, habían áreas que estaban ubicadas entre ríos, ¿no? Por esa razón que a los pongos, algunos lo llaman pongos o cañones. Sin embargo, hay diferencias entre un pongo y un cañón, ¿no? El pongo es área ubicada entre río. El cañón es área ubicada entre río, pero sin embargo la diferencia que hay entre estos es que un cañón está ubicado a una gran profundidad, ¿no? Es como un gran acantilado. Tienes ahí dos cerros a los lados y en la profundidad se ubica, o en lo más profundo ahí puedes ver desde lo más alto como el río circula. Es como si un río estuviera atravesando justamente dos cerros, ¿no? Entonces estos pongos y cañones se forman producto de la erosión fluvial, ¿no? Pero la diferencia justamente está en la profundidad que tiene un cañón. Los cañones, o entre los cañones circula pues ríos que vamos a encontrar a mayor profundidad, visto desde la parte de arriba de un cañón. A diferencia del pongo, usted lo ve acá en pantalla. Un pongo también es producto de la erosión fluvial, ¿no? Pero sin embargo, no se encuentra a gran profundidad. No se encuentra a gran profundidad.
¿no? Si no se encuentra tal como ves ahí, sobre la superficie prácticamente. Y claro está que los pongos son un poquito más anchos que los cañones. ¿Sí? Los pongos son un poco más anchos que los cañones. Si bien el concepto es parecido, que son áreas ubicadas entre ríos, sin embargo ya conoce usted cuál es la diferencia entre un pongo y un cañón, ¿no? La profundidad principalmente, ¿no? Y también por ahí la anchura, pero principalmente eh, la profundidad. Entonces, ese es un pongo. Áreas que son áreas productos de la erosión fluvial, es decir, ¿no? De los ríos. ¿No? Los ríos pasan por ahí o el agua baja por ahí, eso hace que se desgaste todo el material rocoso, que se desgaste todo el terreno, provocando caminos ahí o haciendo caminos, y por esos caminos pues los ríos avanzan, los ríos andan, los ríos caminan, ¿no? Los ríos hacen su recorrido. ¿Sí? Y justamente, muchachos, esta zona también es una zona muy característica, otra característica de los pongos, ya que esta región se ubica en la selva alta, son zonas que están en pendientes, ¿no? Cuyo recorrido es longitudinal, es decir, va en bajada. Entonces los ríos vienen con fuerza, o las aguas que traen estos ríos bajan con fuerza. Como bajan con fuerza, justamente esa fuerza es aprovechada. Esa fuerza con la que sus aguas son deslizables o se deslizan es aprovechada. ¿Por qué o para qué, profesor? ¿Cómo se puede utilizar ello? De aquí simplemente se puede, o se construyen, mejor dicho, no se pueden, se construyen centrales hidroeléctricas. De ahí se construyen las centrales hidroeléctricas, justamente aprovechando la fuerza con la que baja, ¿no? Ya que está en pendiente, estos son longitudinales, ¿no? Están en bajada, y ahí se construyen, pues, centrales hidroeléctricas. ¿No? Ahí tienes uno de ellos, el pongo de Manseriche. Este es, este pongo, el pongo de Manseriche es el más largo que existe y también es el más peligroso que hay. Desde la antigüedad ustedes deben de saber que alrededor de la selva, bueno, no alrededor de la selva, desde la época de que los españoles intentaron llegar aquí al Tahuantinsuyo, han tenido esta idea de encontrar la ciudad del Dorado. A pesar que lo hicieron, al llegar al Cusco, esa idea no se les despejó de la mente. Siguieron buscando supuestamente el Dorado, cuando ya lo tenían. Y hasta el día de hoy ustedes saben que existe esa leyenda, esa ciudad, esta famosa ciudad de oro, ¿no? Y en diferentes partes hay el Dorado. Brasil, zonas de Perú, zonas de Centroamérica, por todos lados aparentemente hay un Dorado. ¿No? Bueno, muchos fanáticos, aventureros, buscando justamente el Dorado, se aventuran, ¿no? Se han aventurado por estas aguas. Por eso comentaba yo que las aguas del Pongo Manseriche son una de las más peligrosas, y muchos de ellos han muerto en estas aguas, producto o tratando de encontrar justamente este Dorado, ¿no? Dirigiéndose por esta ruta. Este pongo de Mansericho es formado por el río Marañón, ¿no? Así también existen otros pongos más, ¿no? Pongo de Orellana, que está formado por las aguas del río Ucayali, el pongo de Mainique, que está formado por las aguas del río Urubamba, el pongo de Aguirre, que está formada por las aguas del río Guayagua, ¿no? Y el pongo del Rentema, que también está formada por las aguas del río Marañón, ¿no? Y así podemos encontrar entonces diferentes pongos, ¿no? El pongo de Manseriche, que es el más extenso, te comenté, formada por el río Marañón, se ubica entre los departamentos de Amazonas y Loreto. Rentema, que también está alimentada por las aguas del río Marañón, también se ubica entre las zonas, departamentos de Cajamarca y Amazonas. ¿No? El pongo de Orellana, que mencioné, sí, está formada en Ucayali. ¿No? Bueno, y así entonces tenemos los pongos. Siguiente, tenemos las cavernas. Las cavernas, o también conocidas con el nombre de grutas, ¿no? Cavernas o grutas. Estas cavernas son provocadas o son producto de la erosión kárstica.
Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando usted? Es decir, se producen o se reforman producto de la erosión de las aguas subterráneas. Tú sabes que por abajo tenemos presencia de aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas hacen que el terreno sea húmedo. Esa humedad provoca el desgaste de las rocas que se ubican a la profundidad, ¿no? Ese desgaste de las rocas abre grutas. Esas grutas, pues, bueno, son cavernas, ¿no? Son cavernas y esas cavernas están a cierta profundidad. Y así se forman las cavernas, ¿no? Bueno, cavernas, cuevas, y en estas cuevas nosotros podemos encontrar algunas especies, ¿no? Algunas cavernas tienen potencial turístico, algunas cavernas tienen formaciones rocosas muy particulares, ¿no? Eh, tienes, entre algunas de ejemplos de las cavernas o cuevas, tienes la cueva de Huagapo. Esta se ubica en el departamento de Junín. Es considerada como la cueva más profunda del Perú, ¿no? Más profunda, bueno, no solamente del Perú, sino también de toda Sudamérica, ¿no? La más profunda con 2.800 metros de profundidad aproximadamente, ¿no? Casi 3 kilómetros de profundidad, 2.800 y algo más, 2.800 metros de profundidad, ¿no? Eso le da característica que sea la más profunda del Perú y América. No son las únicas cuevas, o no es la única cueva. Tienes ahí la cueva de las lechuzas. Esta se ubica en Huánuco. Obviamente acá las lechuzas es una de las especies, ¿no? Las lechuzas y los murciélagos son las especies que abundan en estas cavernas. Y estas cuevas, pues hablaba yo hace un momento que también son también se practica turismo, se hace turismo alrededor de ellas. Esta es una zona que que es considerada una reserva nacional, ¿no? También tienes la cueva de los Guacharos en el departamento de San Martín, Cuelap allá en Amazonas, San Andrés en la zona de Cajamarca. Entonces, estas son consideradas elementos o parte de la geoformología amazónica. Ahora vamos a ver la otra región, la selva baja u Omagua, la región del pez de agua dulce, tal como se le conoce, ¿verdad? Ya te había comentado hace un momento las características de la región Omagua. Y tenemos por ahí a los filos, los altos, las restingas y tahuampas. Vamos a mencionar algunos de ellos. Vamos a mencionar, o vamos a empezar, mejor dicho, con los filos, ¿no? Con los filos. Por ahí de repente, usted también tal vez haya visto algunas otras formaciones, ¿no? Ya que hemos pasado a la selva alta, tal vez por ahí ha visto las cataratas, ¿no? Cataratas también que se forman producto de estas, de estas geoformas, ¿no? Solamente mencionando que en nuestra primera diapositiva tienes ahí una de las cataratas más altas del Perú, con casi 1 kilómetro de altura, la catarata de las Tres Hermanas, ¿no? Sí, justamente allá en Junín se ubica esta. Totalmente, bueno, alucinante mirarla de arriba. Bueno, ahora sí con las características de la selva baja. Tienes los filos. Prácticamente se considera o es considerado como el límite, ¿no? El límite entre la selva alta y la selva baja, ¿no? Por lo tanto, el filo es la zona más alta de la selva baja, ¿no? Prácticamente en esta zona vamos a presentarla como la divisoria de los sistemas fluviales, es decir, la que divide los ríos en esta región, ¿no? A esta zona, que es la zona más elevada de la selva baja, también se le conoce con el nombre de colinas. Y aquí una característica de esta zona es que, como ves ahí en la pantalla,
tiene abundante vegetación o presenta abundante vegetación. Árboles elevados, árboles altos. Bueno, y tú sabes, consecuencia de ello, zonas donde hay árboles, hay tala. Y el problema que acá se presenta es que la tala que se da en esta zona es una tala indiscriminada. Consecuencia de ello, depredación de nuestra Amazonía, degradación de los suelos, bueno, etcétera, todo lo que se pueda ocasionar aquí, ¿no? Producto del accionar del hombre, o del mal accionar del hombre, ¿no? Persiguiendo sus intereses. Siguiente geoforma. Estas son los altos, ¿no? Los altos. Estos altos son zonas que se encuentran a una considerable altura, ¿no? Son zonas que se ubican sobre los ríos. Exactamente están sobre los 300 metros sobre el nivel del mar. Y esta es una zona plana. Esta es una zona plana. Nomás tengo por acá el mismo. Esta es una zona plana, entonces, como consecuencia de ello es que acá se puede construir, o acá se construyen ciudades, acá se desarrollan ciudades, ¿no? Ciudades como Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Yurimaguas, entre otras, ¿no? Entre otras, ¿no? Y esta zona, pues, claro está, también es una zona propicia para la actividad agropecuaria, ¿no? Propicia para la actividad agropecuaria. Entonces estos son los filos, estos son los altos. Vámonos ahora con las restingas. Las restingas. Una restinga son zonas que están inundadas. Zonas inundadas simplemente, ¿no? Zonas inundadas, pero son zonas inundadas de forma temporal. Temporalmente permanecen inundadas. Profesor, ¿por qué? Bueno, se ubica a cierta altura. Debido a esa colocación o a esa ubicación es que por ciertos periodos están inundados, principalmente en los meses, en la época de verano, que es donde tenemos la presencia de lluvias intensas en esta zona, ¿no? Allá en verano. Y en esta zona, las restingas, permanece inundada constantemente, bueno, durante todo el mes de verano, ¿no? Como puedes ver ahí tienes una imagen de una restinga que está inundada, y sobre esa imagen hay vegetación, ¿no? Y eso es característico ahí en los meses de verano. Y claro está que ahí también se puede cultivar, ¿no? Profesor, ¿cómo se puede cultivar si está el área inundada? Claro, hay productos que necesitan esa característica, ¿no? Constantemente agua, por ejemplo, arroz. El arroz podemos obtener de ahí, o la producción de arroz está caracterizada en esta zona, principalmente en los meses de verano. En los meses de invierno, los demás meses ya esta área se seca, pero ahí también se puede cultivar, ¿no? Productos como la yuca, productos como el maíz, ¿no? Entonces, aquí una característica de esta zona es que se puede practicar agricultura estacional. Significa que durante cierta temporada se puede cultivar algunos productos. En verano, el arroz, ¿no? En los demás meses, las demás temporadas, maíz, yuca, entre otros. Esa es entonces una de las características de las restingas, ¿no? Y por último, tienes las tahuampas. Tahuampas, o también lo conocen con el nombre de aguajales, con el nombre de aguajales. Estas, a comparación o a diferencia de las restingas, bueno, las restingas son zonas que están en una mayor elevación en comparación a las tahuampas, pero las restingas solamente permanecen inundadas en cierto periodo, ¿no? Pero las tahuampas son áreas que están continua y permanentemente inundadas, ¿no? Están permanentemente inundadas,
¿no? Estas entonces son depresiones, ¿no? Depresiones o profundidades que se encuentran inundadas constantemente. ¿Por qué? ¿O por quién? Por los ríos que transitan por esa zona, que van por esa zona, ¿no? Y entonces en esa zona crecen plantíos, como puedes ver ahí en la imagen, ¿no? Principalmente árboles como el aguajal, del cual se obtiene el aguaje, ¿no? Del cual se obtiene el aguaje. Y justamente es este producto, esta especie, este fruto el que predomina en esta zona. Y debido a eso también se le conoce con el nombre de tahuampas o aguajales, ¿no? Esa es entonces, esta es el área más extensa de toda la llanura amazónica. Pero no son los únicos productos que se cultivan, que se desarrollan en esta zona. Tienes ahí la tagua, el cetical, entre algunos de ellos, ¿no? Pero principalmente el aguajal, que son simplemente ríos que transitan por esa zona y alrededor de ella crecen estas especies. Y terminaré diciendo, pues, muchachos, que justamente estos ríos largos que atraviesan esta zona, son ríos con curvas sinuosas. Esa curvatura de los ríos o esas curvas que presentan los ríos, a eso tú le puedes conocer o le conoces con el nombre de los meandros, ¿verdad? Muy bien, muchachos, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Esta imagen es la imagen de una restinga. Muy bien. A ver, si tuviera entonces cualquier inconveniente, hágamelo saber, por favor. Cualquier consulta. Mientras voy cargando para desarrollar la ficha. A ver, cámaras activadas, por favor. Voy a tomar la foto asistencia. Segundo. A ver. ¿Listo? Cámaras encendidas todos, sí. A ver, segunda página. A ver. ¿Están todos? Sí, gracias, muchachos. Muy bien, ahora sí. Sí han salido todos. Listo. Listo, muchachos, vámonos entonces ahora al desarrollo de las fichas. O de la ficha, mejor dicho, nada más. Estoy buscando, aquí está la ficha. No se olviden, por favor, enviar temprano sus actividades. El día de ayer, si no me equivoco, no sé qué habrá pasado, pero a comparación de otros días no ha habido una gran afluencia, ¿no?, de envío de tareas. Por favor, envía, no esperes a última hora. Recuerda que ya se vienen las evaluaciones y el fin de la unidad número 7. Que no se te acumule toda última hora, por favor. Listo, ahí les debe estar apareciendo o por aparecer la ficha número 4, Geomorfología Amazónica. Un poquito de lo que hemos hablado, características de la selva alta, los diferentes valles existentes, los valles longitudinales que son características de la zona amazónica que van de norte a sur, los valles transversales que va de este a oeste, que es de la costa, ¿no? Los congos,
La morfología de la selva baja, tahuampas, restingas, altos, filos. Aquí la presencia de los valles en el mapa. Bien, estamos en la aplicación. Bien, muchachos, pregunta número 1. Dice, son geoformas de relieve que se presentan en la región Rupa-Rupa, es decir, en la selva alta. Eso sí es así. ¿Altos? ¿Los pongos? ¿Pongos? Claro. Tenemos pongos, ¿verdad? Los pongos, que por ahí algunos dicen pongos o cañones, pero ya hemos establecido que hay diferencias entre ambos. Pongos, sí, 1A. 2. Las áreas ubicadas en las zonas más altas que las áreas inundables en la llanura amazónica en época de lluvia se denomina. Muy bien por el chat. Ubicadas en las zonas más altas que las áreas inundables en época de lluvia se denominan. Aquí, son los altos, dice zonas más altas de la llanura amazónica. En este caso serían los altos. ¿Dónde está? Aquí está. Los altos. Mientras yo voy un segundo anotando. Listo, pregunta número 3. En la región de la selva, las áreas que permanecen inundadas casi todo el año y están pobladas de palmeras son. Gracias. Bien, claro. Por allá me están respondiendo, sí. Tenemos entonces la presencia de las inundados casi todo el año. Presencia de palmeras, aguajales, aguas, etc. 4. Región natural de nuestra Amazonía, que por su configuración morfológica sufre los mayores impactos de erosión en forma de deslizamiento. Pregunta sencilla, solamente que con tanto hablar. Selva alta. Claro, la selva alta. La selva alta. Ups. Ahí está. Selva alta. Anótalo. ¿Quién fue? ¿Quién me...? También por interno me están comentando. García. Ok, gracias, García. Gracias. A ver, un ratito, por favor. Estamos en la 4, ¿verdad? En la número 3 me voy a corregir. Sabemos que una tahuampa son áreas que están inundadas todo el año, de manera permanente, ¿no? Y la pregunta me dice, son áreas que permanecen inundadas casi todo el año, ¿no? Casi. Y sabemos que una tahuampa siempre para inundada todo el año. Te hago esta corrección simplemente porque así hay confusiones en los exámenes de admisión constantemente. Justamente esta es una pregunta de examen de admisión, o fue una pregunta de examen de admisión. Y la respuesta correcta es o era las restingas. No me había fijado hace un momento, por favor, corregimos ahí. Sí, corregimos. Ahí también me dejé llevar al ver inundados, al toque dije tahuampos. No, pero sí, corrijamos eso, por favor. Ahí también yo me equivoqué, ahí me estoy corrigiendo. A ver, 4, 5. Los aguajales de la selva baja deben su importancia al hecho de ocupar áreas generalmente extensas. Marca la alternativa que indica una característica correcta. Aguajales.
Tú sabes que es un aguajal ya, o tahuampa. Los aguajales son las áreas más extensas de toda la selva. Dice, ¿cuál es una característica de un aguajal? ¿La D? Presentan abundantes especies vegetales. Sí, está bien. Otra que es todavía más exacta todavía de un aguajal. La A. Claro que están permanentemente inundadas. Excelente. 5, 6. ¿En qué departamento se ubica la cueva de Huagapo? Nin. Claro, en Junín, ¿no? Junín. Ahora sí. Uy, 7. Los valles longitudinales de Jaén y San Ignacio se ubican en el departamento de... Claro, por ahí. Cajamarca. Cajamarca, claro, ¿no? Valles cafeteros principalmente. Muy bien. 8. ¿Cuál es el valle más extenso y productivo de la selva alta? Huallaga. Muy bien, por ahí, ¿quién me ayudó? Mayrin. Mayrin, ok, Mayrin, gracias. 9. Los pongos, relieves, que son relieves resultantes de la erosión fluvial, o sea, de los ríos, son útiles para... ¿Recuerda usted que le dije sobre un pongo? Sobre un pongo son áreas sobre el cual se desliza un río, y como los pongos están elevados en forma de deslizamiento, bajan con fuerza, y esa fuerza y energía son utilizadas para construir... La C. Para construir centrales hidroeléctricas, ¿no? Para construir centrales hidroeléctricas. Esa es una característica del pongo. Excelente, claro, por interno ya me lo habían comentado muy bien. Y la número 10, la región Omagua, que se ubica entre los 80 a 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Con qué otro nombre es conocida? Selva Baja. Selva Baja, claro. 10 de Selva Baja. Muy bien, muchachos, chicos, chicas. A ver, la evaluación, algo difícil que no hayamos hecho, característica de la Atahuampa, ya lo hemos mencionado, incluso en la aplicación está. La cueva más profunda del Perú, también está, se ha mencionado. El pongo más largo y peligroso, te mencioné, ¿no? Manseriche. Lo que tienes que poner es qué río forma ese pongo. Valles amazónicos ubicados en Huánuco. Ahí tienes varios ejemplos. Todo lo hemos hecho. En la extensión, no sé si ya has revisado, tienes alguna consulta, duda. En la primera pregunta, te ponen el nombre de los pongos. Lo que te dicen simplemente es mencionar qué río forman. Por ahí creo que mencionaba yo el nombre de algunos pongos y qué ríos lo forman. Si no encuentras, si está en dudas, si por ahí le resulta dificultoso, me avisa, por favor, tal como en otras ocasiones. Lo mismo que en la pregunta 2 y 3, ¿no? Acá también te piden el nombre de pongos, que pongas qué ríos forman esos pongos y entre qué departamento se ubican. Sí, lo mismo con las cavernas, nombre de las cavernas y ubicar en qué departamento están ubicadas las cavernas. Si le resulta muy complicado o si no está la información, me avisa por favor. Y por último, ilustrar las principales geoformas amazónicas. Ilustrar, dibujar, pegar, como desee usted. Muy bien, muchachos. Entonces, recuerde, por favor, enviar sus actividades temprano. No, había pedido una solicitud a uno de ustedes, por favor, que enviara su tarea al a mi personal. Otra vez, por favor. Veo que sí funcionó, o no sé si será esa la razón por la que no se envió tareas. Pero, bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Cualquier eventualidad comunique, por favor, y envíe sus tareas temprano. Que tengan buen día, que tengan buenas tardes, provecho con el almuerzo y nos reencontramos el día de mañana, ¿sí? Cuídense, por favor, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor.